Bueno, yo creo que aquí Bueno, Aries, Juan, si arrancamos mientras tú estás ahí dibujando en el mandala los puntos estratégicos, si hay una carga energética de ascendente en Aries, Sol Aries o Luna Aries, es una luna que te invita en la casa 7, próxima a depurarse, porque hay que ver que en ese grado final de 29 también es como estar dando el último análisis. Los grados 29 de cualquier signo nos invitan a reevaluar ya al final para pasar, o la invitación de pasar día miércoles de la próxima semana. Si se da el martes, entonces día miércoles o jueves es algo que invita ya a la regeneración, que es lo que va a ocurrir cuando el Sol entre en Escorpio, y esto dará también lugar a la próxima luna llena que se dará en el eje de Escorpio-Tauro. Es decir, que esta luna nueva que se está dando en Libra para Aries en la casa 7 es la invitación contundente a mirar dos cosas. Me quedo en la crítica quironiana, dolor, porque es típico de que en este caso Aries tiene a Quirón, es portador de una herida, es lo que está diciendo, porta la herida que la veo reflejada en el otro. Y aquí sí que aplica este que hemos utilizado varias veces, Juan, de decir, no es que el otro me hiera, sino que me está tocando un punto sensible del cual yo ya vengo herido. Yo ya vengo lastimado. Entonces, Quirón en Aries le está diciendo ascendentes, soles y lunas en Aries, nótese que usted trae una herida que no se la hizo el otro. El otro simplemente está mostrando o está tocando el hombro donde usted ya fue herido en el pasado, típico de Quirón, que está mostrando y sacando temas a colación del pasado y que todavía están ahí, superfluas, que todavía están ahí como sin saber y sin sentido. Y esta oposición que le hace la luna nueva es como la invitación a me quedo y me alejo totalmente de manera ariana, porque Aries tiende a alejarse. Aries cuando tiene una herida tiende a alejarse y poco relacionarse con el otro porque el otro me hirió. O a evadir también, que pueda caer en este tema de evado relacionarme con el otro, ¿sí? Porque me duele tanto lo que me hicieron que entonces no me voy a exponer. Y es al contrario, cómo encuentra ese par dentro de sí mismo y cómo relaciona esa herida para salir resiliente de esas experiencias que vivió en el pasado, y ahora en ese grado 29 de Libra se permite transformar la forma de amar o transformar el ideal que tiene para próximamente la luna llena que se va a formar en Escorpio Tauro le dé ese valor, ¿no? Y pueda sacar realmente una sustancia, algo provechoso para lo que vaya a estar viviendo más adelante, sobre todo en temas de relación. Claramente creo que es el signo que está siendo más llamado a mirarse, es el signo que está siendo más llamado a no buscar tanto en el otro, sino en sí mismo, cómo puedo hacer. Pero es difícil, Juan, no imposible, pero sí es difícil por el tema de que tiende a aislarse. Me duele, entonces como estoy herido y como estoy dolido, nadie entiende esto. Y por el contrario, la luna le dice, no, atrévase a la relación, atrévase a ver el vaso medio lleno, atrévase a mirar que todas las relaciones o las personas que pasaron en tu vida pues tienen un significado. No conoces a alguien porque sí. No te acostaste con esa persona o o no tuviste una relación tantos años con esa persona simplemente porque fue un error. Entonces es como dejar de ver el error y empezar a mirar cuál fue el ganador que me dio. Por eso es tan retador una luna, porque a la final es fecundar otra cosa dentro de mí mismo para poderme relacionar mejor con el otro, ¿no? Javier, es que yo creo que Aries necesita aprender a entender que nadie tiene el poder de dañarte y de crearte una herida. Eso es falso. Lo único que hace la otra persona es poner en evidencia algo que tú traes de infancia, de adolescencia o incluso de prenatal o incluso ancestral, que la relación lo único que hace es muestra tu herida, te hace doler la herida porque te pone la mano, te abraza justo donde te está doliendo, ¿sí? Y en ese sentido, deja de otorgarle tanto poder al otro, porque el otro simplemente es el espejo de lo que a mí me está doliendo. Y yo no puedo delegar mi felicidad, mi bienestar, en que el otro cambio o supuestamente me deje de herir, porque ahí te estás desempoderando completamente. El otro no tiene que cambiar, el otro no tiene que hacer nada distinto a lo que ya hace. Eres tú que tienes que empezar a ver cómo la herida que te está mostrando empiezas a cerrarla, empiezas a mirarla, a airearla.
Y para eso, en ese sentido, Aries está supremamente llamado en esta luna nueva porque su regente, que es Marte, está en una conjunción partil con Mercurio en Escorpio, lo cual está diciendo una de las posibilidades y de las soluciones es hablar de lo innombrable. O sea, déjate de ese cuento de que como esto duele, ya démosle paso, pasemos la hoja, no pensemos en ello y dejemos que la vida siga. No, señor. Con Mercurio, Marte, necesitamos hablar de ello. Hablarlo, comentarlo, soñarlo, gritarlo, llorarlo, reírlo. Pero lo peor que puedes hacer, querido Aries, es hacerte el que no es contigo. Eh, Puede llegar a ser un efecto supremamente catárquico, ven Mercurio, Marte. Y como está en tu casa 8, querido Aries, lo que está diciendo es que está funcionando para tener un rearranque, un nuevo compromiso contigo mismo. ¿Por qué estamos hablando de un nuevo rearranque? Porque tú, Aries, está siendo tocado por Saturno y Neptuno que van a entrar en el 2026 de lleno a hacer una conjunción en el grado cero, en la grieta cósmica. Entonces, para poder darle la bienvenida a esta nueva era tuya, necesitas hacer un cierre. Y eso es lo que se está haciendo en este momento con esta luna nueva que está marcando también el inicio de un Mercurio retrógrado. Está Mercurio entrando a presombra del grado 20 hasta los primeros grados de Sagitario. Va a empezar después en noviembre a retrogradar esos grados. Por lo tanto, está diciendo qué buen momento para que te sientes a escribir tu dolor, que te muestres con alguien ese dolor, que lo puedas dialogar, conversar y darte cuenta que no es el otro el que te daña. El otro solo te está mostrando algo que tú debes reparar en tu vida. ¿Y qué es lo que se debe reparar con un Quirón allí? Pues el yo soy. ¿Por qué, por qué no te crees lo que eres? ¿Por qué no te crees lo que has cultivado, lo que has generado? Un Quirón en casa uno nunca nada es suficiente. Mis luchas no son suficientes. Mi fuerza no es suficiente. Mi energía no es nunca suficiente. Entonces es un momento de hacer una reevaluación. Recuerda, no es el otro el que te daña. El otro está mostrando tu herida que debes procesar. Y esta es una invitación a procesar, a trabajarla, a evolucionarla. Además que lo que mencionabas, ¿no? Es un punto justo al momento de la luna nueva, es un punto donde Mercurio va a regresar ahí. Es decir, del trabajo que se haga esta semana, Mercurio lo va a estar recordando para el próximo noviembre, para más adelante, y como recapitular y resarcir, volver a reevaluar todos estos temas quironianos. Yo creo que es el signo que por ser el portador de la herida, por ser el portador del centauro en este momento está haciendo, tiene como la delantera, tiene como esa batuta, esa responsabilidad también de a empezar a alquimizar, que puede polarizarse, ¿no? Mejor me duele tanto que ni lo miro, o me quedo mejor solo o sola que mal acompañado. Puede llegar a ser también. Muy Y bien. si se hace, y a ver, si ni lo miro, lo que pasa con un Mercurio en Escorpio en conjunción con Marte, eso termina siendo un volcán, Javier, en donde después se termina expresando en cólera, en furia, en agresividad, en un malestar interno o incluso en una depresión, porque Marte embotellado puede llegar a ser una implosión interna, en donde no entiendo por qué estoy triste, por qué estoy deprimido, por qué no puedo dormir, ¿sí? Y lo que sucede es que algo necesita darle voz. Airearlo. Interesante para Aries, ascendentes ahí, sobre todo ascendentes arianos innatos, yo creo que está bastante intenso. Vamos ahora a Tauro.